simplemente porque la obra de Sylow es de alguna manera una bocanada de aire fresco en el debate de las ideas contemporáneas. Intentaba decir, para tranquilidad de ustedes, que esta exposición que voy a hacer dura 6 minutos nada más. En abril de 1982, en este mismo lugar, tuve a mi cargo la presentación del libro El paisaje interno de Sylow. Efectué entonces una introducción referida al fenómeno del siloísmo en el mundo y realicé un extenso análisis del paisaje interno que no excluyó menciones a la mirada interna, el primer y más difundido libro de Sylow. Hoy los eximiré del análisis detallado del paisaje humano y de tantos comentarios en beneficio del tiempo disponible para escuchar al propio autor, refiriéndose a su obra y al contexto social en que se inserta. Lo que intentaré aquí, brevemente, es un análisis formal de la trilogía que presenta Editorial Planeta bajo el título Humanizar la Tierra. Lo primero que hay que señalar es un proceso en el discurso de los 3 libros, donde la forma se va ajustando armoniosamente al contenido. Proceso que parte de la interioridad más profunda y alegórica para llegar a la exterioridad, a los valores e instituciones del mundo humano, en un tránsito donde al lenguaje metafórico de los primeros libros llega a la racionalidad del tercero sin perder belleza. La forma externa de los 3 libros está expuesta en el apéndice titulado Notas, que informa al lector la división de cada libro en capítulos y de cada uno de ellos en fragmentos o parágrafos numerados. Los grandes motivos de la trilogía, al igual que el discurso empleado, pueden verse también secuencialmente. Desde el planteamiento del dolor y el sufrimiento mental como escollos a superar por la acción unitiva en el mundo, tema principal de la mirada interna, se pasa a exhortar al lector a la lucha contra el nihilismo y por el sentido de la vida en el paisaje interno. Finalmente, el paisaje humano fundamenta la acción en el mundo social y hace evaluaciones que reorientan significados y valores aceptados. Hay en todo el discurso una función predominante, la orientación hacia el destinatario, la función conativa. El emisor y autor está presente en una primera persona que de ninguna manera podemos llamar lírica, ya que se dirige al receptor en un lenguaje de tipo reflexivo, sucinto y enérgico, la mayoría de las veces, didáctico y neutro en ocasiones, cuya intención primordial no es tanto crear belleza, sino influir, lograr una aceptación de lo que se dice y provocar un cambio. La orientación hacia el destinatario, propia de la función apelativa del discurso, encuentra su expresión gramatical preferente en la segunda persona del verbo y en las oraciones imperativas, que, a diferencia de las declarativas, no pueden ser sometidas a prueba de verdad. La primera persona del discurso juega aquí 2 roles. Se podría caracterizar como suplicatoria cuando se subordina a la segunda. Escúchame, jinete que cabalgas a horcajadas del tiempo, se lee en el capítulo 6, parágrafo 4 del paisaje interno. O exhortativa, cuando la segunda persona se subordina a sus afirmaciones en una forma que adopta el futuro del indicativo. Si quieres crecer, ayudarás a crecer a quienes te rodean. Capítulo 9, parágrafo 26 del mismo texto. Un modo de comportamiento verbal del lenguaje poético es la proyección del principio de equivalencia del eje de la selección sobre el eje de la combinación. La equivalencia es el procedimiento constitutivo de la secuencia. En ese sentido,
Según las pautas de Jacobson, la utilización de los medios poéticos para una intención múltiple no oculta su esencia primaria, y es así que en estos textos hay una función poética. En poesía, todo elemento de la secuencia es una comparación. La similaridad, no similitud, se superpone a la contigüidad. Toda metonimia es ligeramente metafórica y toda metáfora tiene un matiz metonímico. Humanizar la Tierra nos plantea desde su título una línea de sentido en que lo metafórico sugiere y enriquece. Y aun cuando el discurso avanza en una concatenación lógica de temas y formas hasta llegar a la propuesta final, casi didáctica y neutra, el mensaje se enriquece por la ambigüedad de lo poético, se centra en sí mismo, y muchas de las afirmaciones que realiza el autor son reiteraciones y ampliaciones de lo dicho anteriormente. Hay capítulos como El jinete y su sombra, donde incorpora un discurso narrativo autorial con aspectos metafóricos y simbólicos en el que el autor hace valoraciones. Extraños encuentros estos en los que el anciano sufre. Pero no se ubica como personaje, sino que cumple una función mediadora. Sin embargo, y para reafirmar el tono de sentencia que parte de una fuerte presencia del emisor, de pronto aparece la primera persona que constata y apela. Sin embargo, reconozco en el rostro de los tres mi propio rostro, y me parece advertir que todo ser humano, sea cual fuera su edad, puede transitar por esos tiempos. Sintetizando este brevísimo enfoque formal, esta obra, la trilogía, por su ordenamiento y distribución, tiene una preponderante función connotativa paradigmática, pues sus partes no están conectadas por un mero transcurso de acciones, sino que constituyen un mosaico de reflexiones cargadas de significados determinados que obran como significantes de la significación total. Muchas gracias por su atención. En los 25 minutos siguientes me propongo dar una idea general de esta trilogía que hoy se lanza bajo el título de Humanizar la Tierra. He pensado que entrar en tema directamente, sin dar algunos datos sobre los contextos que operaron en esta producción, era, cuando menos, insuficiente. Además, he considerado que debía dar mi opinión francamente comprometida sobre tales contextos y no limitarme a una descripción neutra. Las tres obras que conforman el presente volumen fueron escritas en un poblado pequeño, rodeado de viñedos y olivos. Plantaciones estas que corresponden en general a la producción agrícola de las zonas semidesérticas. Ese es el enmarque paisajístico en el que se ha generado este libro. Pero también es necesario mencionar otros aspectos, entre los que quisiera destacar el del ambiente cultural de este país, tan refractario al surgimiento de las nuevas ideas. Estos escritos no son fruto de la gran ciudad ni del gran centro cultural. Son resultado del silencio y la lejanía. Esta ausencia, esta barrera psicológica
puesta entre nosotros y la cultura oficial ha sido beneficiosa. Y el empecinamiento en nuestras declaraciones por colocarnos en franca dialéctica con respecto al ambiente intelectual de este país no se modificará hasta que comience realmente un proceso de cambio de mentalidad y de procedimiento. Pero el cambio no sobrevendrá por imponer los valores de un mundo que en los mapas escolares aparece encima de Latinoamérica. Ni ocurrirá tampoco por el rescate de supuestas raíces telúricas. Nosotros que venimos empeñados en enseñar que no hay identidad ni se logra progreso por la toma de modelos del mundo externo, chocamos desde hace mucho tiempo con las diversas interpretaciones de la llamada cultura nacional. Porque es evidente que la cultura no consiste en un ropaje, en un folclore, ni en una lucha estéril y superficial contra tal ropaje y tal folclore. Si es que tiene que nacer tal identidad, solo se logrará pensando y haciendo desde adentro de un país y desde adentro de un continente, con la intención puesta en devolver al mundo los aportes positivos que ese mundo ha dado y en no devolver todas las maldades que ese mundo también ha generado. Por otra parte, en el proceso de mundialización que estamos viviendo no tiene sentido ningún chauvinismo nacional ni regional. En cambio, tiene que ver con el progreso de nuestras sociedades desarticuladas, que éstas vertebren su producción y su cultura para integrarse a un proceso mayor en marcha. Cuando hablo entonces de identidad nacional o regional, lo estoy haciendo desde esa óptica y no desde el chauvinismo retrógrado o desde la dependencia neocolonial a la que las sociedades desarticuladas están expuestas en el momento actual. Porque se enfrentará al mundo que viene, creando una identidad productiva, basada en la industria y la tecnología. Y en ese contexto, la cultura habrá de contribuir al esclarecimiento de esos objetivos de progreso material. Pensar a nuestras sociedades desde adentro significará básicamente pensar en desarrollarlas en base a la creación de centros productivos de energía, industria y tecnología. ¿Cómo definiremos entonces la cultura que queremos? No para el mundo, por cierto, sino para este país, para este continente y para esta etapa inmediata. La definiremos como una orientadora ideológica lanzada en todos los campos del quehacer intelectual hacia el logro de la producción material de bienestar. Mientras eso no ocurra,
la cultura continuará manipulada por incompetentes, sirviendo solo como instrumento desviatorio de los cambios profundos que hoy requieren nuestros pueblos. Entre tanto, todos los que quieren ese cambio son silenciados y marginados, no solamente en el campo político, sino en el campo de la producción material, ideológica y artística. Cuánta mentira se ha pergeñado aquí, haciendo creer a través de ciertos medios de difusión corruptos, a través de algunos círculos intelectuales y políticos, que nuestra obra es simplemente una mixtura ideológica europea. Como si no hubiera que rescatar de Europa vigorosas enseñanzas y como si la crítica lanzada no fuera hecha a su vez desde ideologemas europeos. ¿Cuántas veces se ha dicho que nuestra actividad atenta contra los valores nacionales, cuando en realidad muchos de esos valores son totalmente importados, tanto en su expresión como en su contenido? Cuánto irresponsable ha afirmado, haciéndose eco de centros de poder foráneo, que nosotros dependemos de los foráneos. Para terminar estas consideraciones en torno al enmarque cultural en el que se ha producido nuestra obra, digamos esto: si en una sociedad se instala como uso la falsedad de juicio y se institucionaliza tal falsedad, es porque algo grave está ocurriendo allí. Y no sería de extrañar que todo fuera saliendo cada vez peor en esta torre de Babel, en la que las personas ya no se entienden, porque se afirma que lo blanco es negro, lo negro azul y lo azul es amarillo. Pero dejando de lado nuestras luchas en este país y en este continente, dejando de lado nuestros contextos mayores aún en los que se da nuestra obra, nos concentraremos en el comentario específico del libro que hoy lanzamos. Las 21.407 palabras ordenadas en 4.434 líneas que plasman el pensamiento de esta obra son pocas palabras y pocas líneas. Esa escasez material suelta, a nuestro parecer, las alas de una reflexión pausada. Nada mejor para redondear la información que citar la nota de la primera página de la presente edición, en la que se da cuenta de fechas y circunstancias asociadas a la producción de esta trilogía. Comillas. La mirada interna quedó concluida hacia fines del otoño de 1972, siendo corregida en agosto de 1988.
A su vez, el paisaje interno fue terminado en el invierno de 1981 y sufrió modificaciones también en agosto de 1988. Por último, el paisaje humano se redactó completamente en octubre del mismo año. Entre la primera publicación de la mirada interna y su corrección pasaron 16 años. En ese lapso, el libro circuló en numerosas lenguas de Oriente y Occidente, motivando el contacto personal y epistolar del autor con lectores de distintas latitudes. Ese hecho seguramente contribuyó a decidir la modificación de varios capítulos del escrito, porque se advirtió que los diferentes estratos culturales a los que arribaba la obra producían innumerables diferencias en la interpretación de los textos. Incluso hubo palabras que presentaron serias dificultades a la hora de la traducción y que más bien equivocaron el sentido primigenio con el que se las utilizara. Posiblemente, continúa diciendo el comentarista, formó parte del plan del autor haber realizado este ayornamiento de los dos primeros libros a fin de ensamblarlos con el tercero. Obsérvese que es en agosto de 1988 cuando se efectúan las correcciones y 2 meses después el tercer libro aparece terminado. Y es que el paisaje humano, si bien mantiene los rasgos fundamentales de estilo de las dos producciones anteriores, a diferencia de ellas destaca particularidades del mundo cultural y social, forzando un giro en el tratamiento de los temas que inevitablemente arrastra a todos los componentes de este cuerpo literario que luego conocemos bajo el título de Humanizar la Tierra. Y aquí termina la cita. Por nuestra parte, podemos decir que esta trilogía refleja el desplazamiento del punto de vista del autor desde la interioridad del ser humano hacia la exterioridad natural y social. En efecto, el primer texto a considerar es el de la mirada interna, que está referido a descripciones de fenómenos psíquicos que ocurren en distintos niveles de conciencia. Así, las alegorizaciones y el tratamiento simbólico de esos fenómenos, apoyados en la prosa poética, nos permite detener el fluir asociativo y plasmar estados cambiantes en cuasi objetos detenidos para su mejor disección. A esta forma de describir se le podría oponer otra, bien diferente, la del tratamiento conceptual y racional de los fenómenos del fluir de la conciencia, tal cual hace la fenomenología. Pero ¿cómo haríamos, por ejemplo, con la experiencia del simple transcurrir? Ya Husserl, en la fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente, cita al Agustín de las Confesiones, en las que éste dice: cuando trato de comprender el tiempo, no lo experimento, y cuando lo experimento, no lo comprendo. Esto es así, sin duda, porque una de las funciones del concepto es la de detener los fenómenos para abstraer de ellos su estructura esencial. Pero ocurre que no es intención en la mirada interna hacer descripción de esencias, sino mostrar y sugerir por medio de alegorizaciones aquellos fenómenos que son significativos de un sentido, de una dirección, de la conciencia y de la vida. Recuérdese que antes de entrar en esas oscuras descripciones, se recomienda al lector que tenga en cuenta la intención del autor y que observe una determinada actitud si quiere seguir el hilo por esos extraños laberintos. Pero si se quisiera explicar de qué trata finalmente este libro, podría decirse que trata acerca del sentido de la vida, que su tópico principal es el estado de contradicción, y que tal estado se corresponde con el registro de sufrimiento, que la superación del sufrimiento mental es posible en la medida en que se oriente la propia vida en la acción no contradictoria, que tal acción no contradictoria trasciende lo personal y se dirige al mundo de los otros. En resumidas cuentas, la mirada interna habla
de la superación del sufrimiento mental por la acción lanzada hacia el mundo social, siempre que esa acción sea registrada como unitiva, como no contradictoria. Y el segundo libro, titulado El paisaje interno, ha sido comentado en su momento, por lo que me remitiré en más de un punto a tales consideraciones. Poco debe agregarse aquí respecto del sistema de alegorización apoyado en la prosa poética que se continúa en este escrito. Lo que aparece como diferente es la temática que se va externalizando hacia el mundo de los valores culturales y con referencias cada vez más decididas hacia el campo de lo social. En los comienzos del libro se lee: salta por encima de tu sufrimiento y no crecerá el abismo, sino la vida que hay en ti. No hay pasión, ni idea, ni acto humano que se desentienda del abismo. Por tanto, tratemos lo único que merece ser tratado: el abismo y aquello que lo sobrepasa. Este planteamiento aparentemente dualista pone en evidencia las preocupaciones fundamentales sobre el crecimiento de la vida y la aniquilación de la vida. La aniquilación parece tomar una cierta sustancialidad al designarla como abismo. Pero no se trata sino de una licencia poética en la que la sola mención de nihilización del ser o tachadura del ser, como propondría Heidegger, provocaría una fractura de estilo irreparable. No estamos pues hablando de abismo en términos de sustancia, sino de anonadamiento u oscurecimiento de la existencia humana. Queda en claro que el primer efecto dualista desaparece al comprender el concepto de abismo como no ser, como no vida y no como entidad en sí. Se escogió el concepto de abismo por las implicancias psicológicas que tiene y porque suscita registros del tipo del vértigo, asociados a una contradictoria sensación de atracción y rechazo. Esa atracción de la nada que vence en el suicidio o en la embriagadora furia destructiva y que motiva el nihilismo de un individuo, de un grupo o de una civilización. Así es que aquí no se está tratando la angustia o la náusea como una pasiva desintegración del sentido, sino el vértigo y la atracción nihilista, deus impersus de la vida, que disputa con esta su reconocimiento. Si en el ser humano existe la libertad de elegir, entonces es posible modificar las condiciones que se preanuncian catastróficas en su mecánico desarrollo. Si, por lo contrario, la libertad humana es solo un mito piadoso, entonces no importa qué rumbo tomen los acontecimientos colectivos o la vida de los individuos, ya que la fatalidad gobierna los hechos. En el paisaje interno se afirma la libertad de la vida. Es más, se dice que su sentido es por esencia libertad y que esta libertad rechaza el absurdo y la noción de lo dado, aun cuando lo dado sea la misma naturaleza. Y esta decisión de ampliar la libertad no queda limitada al individuo, ya que éste no tiene naturaleza, sino que al darse en un proceso histórico responsabiliza al individuo con el conjunto humano. El mundo que tal puede ser modificado y transformado por el hombre, pero en tanto él mismo no se considere en devenir y transformación, sus objetivos serán portadores de su falta de sentido y nihilización del mundo. Por todo lo anterior, en el capítulo 7 se dice: nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo, tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo, y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Cuando
Cuando pierdes tu sentido, la tierra se oscurece y el abismo se abre. Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí. Humanizar la tierra. ¿Qué es humanizar la tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento. Es aprender sin límite. Es amar la realidad que construyes. No cumplirás con tu misión si no pones tus fuerzas en vencer el dolor y el sufrimiento en aquellos que te rodean. Y si logras que ellos a su vez emprendan la tarea de humanizar el mundo, se abrirá su destino hacia una vida nueva. El paisaje interno trata, en resumidas cuentas, del sentido de la vida con referencia a la lucha contra el nihilismo en el interior de cada ser humano y en la vida social. Y exhorta a que esta vida se convierta en actividad y militancia al servicio de la humanización del mundo. El tercer libro, titulado El paisaje humano, está dedicado en sus primeros capítulos a esclarecer los significados de paisaje y de mirada que se refiere a ese paisaje, cuestionando la forma de mirar el mundo y de apreciar los valores establecidos. Hay en este trabajo una revisión sobre el significado del propio cuerpo y sobre el cuerpo de los otros, sobre la subjetividad y sobre el curioso fenómeno de apropiación de la subjetividad del otro. Consecuentemente, se desarrolla un estudio fragmentado en capítulos sobre la intención en la educación, en el relato que se hace de la historia, en las ideologías, en la violencia, en la ley, en el Estado y en la religión. Este no es un libro, como se ha dicho, simplemente contestatario, porque propone nuevos modelos respecto a cada tema que critica. El paisaje humano trata de fundamentar la acción en el mundo, reorientando significados e interpretaciones sobre valores e instituciones que parecían definitivamente aceptadas. Luego de haber mostrado el método usado para tratar distintos temas, el libro se cierra con las palabras que usaremos para cerrar también esta disertación. Es innecesario hablar de nuevas cosas si es que hay quienes se interesen en ellas y en la forma que hemos usado para hablar hasta aquí, porque ellos pueden hablar del mismo modo en que lo haríamos nosotros. Y, en cambio, si habláramos sobre cosas que no interesan a nadie, o con una forma de expresión que no permitiera develarlas, sería un contrasentido seguir hablando para otros.